Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a nuestra materia Derecho Civil 4, Contratos, como parte del programa de formación del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y la UDEFA, Universidad de Falcón. En la tarde de hoy vamos a tener nuestro primer encuentro de manera presencial o sincrónico, donde vamos a tener la oportunidad de socializar, de conocer y de introducir todo lo que es la información concerniente a la materia de Derecho Civil, 4 contratos, materia que forma parte del pensum en el área de Derecho Civil en la formación de los futuros abogados. En la tarde de hoy vamos a compartir una serie de temas relacionados con el tema de los contratos. Los va a acompañar para ustedes la profesora Mayra Alejandra Maldonado, es mi nombre, soy abogada. Y en la tarde de hoy los voy a acompañar en este primer encuentro. Vamos a tener 4 encuentros de manera presencial virtual en los que vamos a compartir toda la temática de esta materia, que es un poquito extensa, pero pues necesaria dentro del programa de formación del abogado. Como todos ustedes lo saben, dentro del programa de derecho o a lo largo de nuestra vida, nosotros siempre vamos a contratar. Desde el mismo momento en el que nosotros hacemos parte de la vida diaria, empezamos a contratar o empezamos a manejar el tema de lo que es los contratos. Y los podemos ver como aquellos tipos de contratos, ya sea escritos o de manera verbal, según el formato de elaboración en el que nosotros nos basamos. Eh, de hecho, el hecho de que el contrato no esté establecido por escrito no quiere decir que no sea un contrato. Si nos ponemos a ver en el tema de que hay casos de personas que creen que al no tener una prueba por escrito de algún tema, entonces por esto no es un contrato, por no haberse consignado. Específicamente tenemos un caso que tiene que ver con la sentencia 900 de diciembre del año de 2018 y nos habla de lo que es el tema de los contratos. Los voy a acompañar con la presentación de algunas láminas que nos permitirán divagar en cuanto a los temas importantes y fundamentales en cuanto a algunos artículos del Código Civil. Recuerden que en la materia de contratos vamos a manejar el Código Civil y vamos a manejar algunos libros de contratos, teoría de los contratos, entre otros, que nos van a permitir ampliar el tema. Recuerden que ustedes como estudiantes reciben una formación aquí, pero está en ustedes percibir o dejarse llevar más allá de lo que ven en clase, más allá de lo que ustedes reciben aquí, eh, indagando, estudiando con la bibliografía sugerida en el plan de evaluación que ya está disponible en la plataforma. Todas las actividades que vamos a desarrollar las vamos a realizar a través de la plataforma. Este tipo de encuentros de manera presencial, virtual, también los vamos a tener por aquí y lo vamos a tener grabados en nuestra página de la materia. Tenemos también el tema de lo que es, y vamos a definir cómo lo hace nuestro Código Civil en el artículo 1133, que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Los contratos pueden ser escritos o pueden ser verbales, según la forma de elaboración, sea que se hayan extendido por escrito o no. Hay casos de personas que creen que al no tener una prueba por escrito de alguna obligación no puedan entablar una demanda, pero sí podrán demostrar a través de los medios probatorios disponibles para el proceso de que se trate. Resulta improcedente declarar inadmisible en este caso, una demanda por cumplimiento de contrato por no haberse consignado junto con el libelo de la demanda el documento en el cual o fundamental de la demanda, que en este caso sería el contrato. Si el contrato cuya naturaleza se está exigiendo es de materia verbal, entonces nosotros podemos articular todos los medios probatorios disponibles para el proceso de que se trate. Para eso vamos a hacer alusión a la sentencia de número 900 de diciembre del año 2018 del Tribunal Supremo de Justicia. Se dice que a lo largo de la vida nosotros siempre vamos contratando, y voy a poner un ejemplo que varios autores lo colocan. Supongamos que vamos a un restaurante y en ese restaurante nosotros llegamos, vemos un menú,
solicitamos una determinada comida. Desde el mismo momento en que nosotros estamos allí y empezamos a solicitar un servicio, estamos contratando. Desde ese mismo momento estamos contratando y la forma tan pronto como la oferta tiene conocimiento de la aceptación y yo acepto y yo solicito que me traigan un determinado plato, de allí en adelante empieza la contratación. Cuando usted compra algo, cuando usted establece o solicita un servicio, desde ese mismo momento usted está contratando, así no esté firmando un documento. Y tiene el conocimiento de la aceptación de la contraparte. Ejemplo, el menú. Usted va con la intención de comer algo y se van generando diversos contratos que van a formar parte de esos servicios. La compraventa sería el primero. Yo compro, adquiero un determinado plato. En este caso tenemos un contrato de compraventa o un contrato de servicios para que el mesonero me atienda de determinada manera y se manejan unas ciertas condiciones, ¿sí? Nosotros volvemos allí porque nos tratan bien, porque nos dan un trato adecuado, porque se supone que yo estoy pagando por ese servicio. Por el hecho de que no haya un contrato por escrito, no estamos en presencia de un contrato, sino podemos hacer unos determinados negocios jurídicos. Todos los días el contrato está en nuestra vida cotidiana y todos estos días está dentro de nuestras actividades permanentes porque vamos produciendo, a medida que vamos haciendo actividades, vamos produciendo consecuencias jurídicas. Excluimos contratos, en este caso, de lo que le estoy hablando hoy, excluimos lo que es el tema de los contratos, excluimos el tema de los contratos de este catálogo que estamos hablando, lo que son los contratos laborales, los contratos de seguros y los contratos de arrendamiento, porque son contratos que tienen unas particularidades muy grandes, son contratos donde hay un presunto débil jurídico tal cual como el contrato de arrendamiento, donde el arrendatario, en este caso el arrendador y el arrendatario sería en este caso el débil jurídico. Y estos responden, esos tres tipos de contratos, a unas reglas de interpretación completamente distintas. Los contratos siempre están presentes en cada una de las cosas que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida y se supone que deben existir unos elementos importantes que tienen que ver con la parte de la contratación. Existen unos efectos, pero para saber de eso tenemos que hablar de lo que es el contrato. Según lo que nos muestra esto, es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada, de hacer o no hacer. Entre las características del contrato tenemos que es una convención. También tenemos que regula las relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial. También tenemos que entre las características se producen los efectos obligatorios para todas las partes. ¿Cuáles serían estos efectos del contrato? Lo tenemos en el artículo 1159 de nuestro Código Civil. Instituye el pacta sunt servanda, que tiene que hablar con los contratos de ley de efecto entre las partes, ¿sí? Que no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento. Y el contrato es una fuente de obligaciones. En cuanto a la evolución histórica de la noción del contrato, tenemos que se aplica en Roma a todo acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles y estaba siempre protegido por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica. También tenemos algo determinado y es una pregunta que nos hacemos todos los días, que si son válidos los contratos en moneda extranjera. Sí, son válidos y pueden ser cumplidos de dicha manera. El artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela y la sentencia número 106 de la Sala de Casación Civil nos habla de que sí son válidos los contratos en moneda extranjera, o sea, sí podemos pactar en moneda extranjera, que es la moneda que hasta ahora utilizamos como moneda de tipo de cambio para la relación de compra y venta. También tenemos aquí lo que es la oferta, ¿sí? ¿Cuándo se forma el contrato? Dice que el contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. Ese lo tenemos en el artículo 1137, porque hay una oferta. Se oferta
lo que yo estoy ofreciendo, lo que yo estoy vendiendo, lo que yo estoy demostrando. Y en el artículo 1159 del Código Civil nos habla que instituye el pacta sunt servanda de los contratos, que eso ya se los mencioné, que tienen efecto de ley entre las partes y no pueden revocarse sino por mutuo conocimiento o por las causas autorizadas por la ley. Uno de los elementos importantes y fundamentales, y cuando hablamos del pacta sunt servanda, podemos hablar de ese viejo apretón de manos donde se decía, donde la palabra tenía valor y donde se decía que yo me obligo a pagarte o yo me obligo a hacer, para lo cual hay un compromiso de palabra. Uno de los elementos bien importantes del contrato es la buena fe. El contrato debe ejecutarse de buena fe y todas las consecuencias que de él se deriven, los contratos en la interpretación y la ejecución se da relevancia a que las partes hayan pactado. Y se debe explorar lo que realmente se haya pactado. Por eso es importante el principio de buena fe. Se debe efectuar de buena fe, se debe explorar lo que realmente se quiso hacer con el contrato, cuál fue la intención de las partes, lo que realmente ellos pactaron desde el principio, porque muchas veces ellos dicen una cosa y los abogados escriben otra. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que ellos quisieron decir ahí? Se debe ejecutar cada parte y lo que cada parte debe ejecutar su porción del contrato, o sea, lo que le corresponde hacer, atendiendo la buena fe sin aventajarse excesivamente en perjuicio de otro. Entonces, la buena fe es un elemento importantísimo dentro de la parte de contratos. También tenemos la consensualidad, porque es un contratos consensuales. También tenemos otro elemento importante que hago alusión es que si nos vamos al Código de Procedimiento Civil, en el artículo 12 nos dice que los jueces tendrán el propósito y la intención de las partes y de los otorgantes. Entonces, los jueces se tendrán al propósito y a la intención de las partes. O sea, ¿qué fue lo que quisieron hacer las partes en el momento en que convinieron ese contrato? Otro tema que les quería dejar claro, y estos son como algunos elementos dentro de lo que es la materia de contratos a nivel general, es cuando contratamos y cuando son contratos internacionales. Nos hacemos la pregunta, si la empresa es venezolana y va a hacer un trabajo en Chile, ¿con qué norma se pacta? ¿Con la venezolana o con la chilena? Entonces, en ese tipo de contratos, lo ideal es escoger o que las partes escojan pactar en una ley determinada de común acuerdo entre los contratantes. Ejemplo, sería pues con la parte que contrate, con la parte con la contraparte. Pues la idea es que se pongan de acuerdo el tipo de norma que se va a aplicar para evitar inconvenientes. Escoger el régimen aplicable para evitar posibles problemas o posibles inconvenientes. Si una de las partes incumple la prestación, la otra parte puede pedir el cumplimiento o la resolución del contrato, más los daños ocasionados, salvo que haya excusas, comportan necesariamente el resarcimiento de los daños ocasionados. Continuamos. El artículo 1168 que nos hablan del non and impletive contracts. Cada parte puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la otra. Y incumplimiento es igual a cumplimiento y incumplimiento más daños, porque cuando incumplimos el contrato tenemos que acarrear con los daños y perjuicios que se hayan podido causar. También hay un tema aquí, pero pues lo voy a tratar ahorita, que es cuando existen los casos fortuitos o fuerza mayor. Esto sería las excusas, ¿sí? Las excusas, y podríamos hablar de entre las excusas del caso fortuito o la fuerza mayor o la causa extraña no imputable. Entre las excusas tenemos el caso fortuito o la fuerza mayor. También tendríamos lo que es la causa extraña no imputable. El incumplimiento del contrato, si yo no tengo un eximente, tengo que cumplir o dar por resuelto el contrato. O cumplo o doy por resuelto el contrato. Vamos a dar un ejemplo. Yo tengo una empresa de transportes y a determinada hora debía prestar un servicio, pero
el camión en el que se iba a prestar el servicio se incendió y por alguna razón la empresa no pudo alquilar o no pudo contratar otro camión para prestar el servicio. En ese caso, como no se pudo haber remediado de inmediato, ambas partes tienen la obligación de mitigar los efectos. Yo tengo que demostrar que efectivamente fue una causa extraña, no imputable, que no es imputable a mí, que soy la empresa en este caso, debo prestar el servicio, porque se supone que cuando a mí me contratan es para que yo cumpla un determinado servicio. Y en este caso, solo eso serían las excusas que podrían tener en un momento determinado porque cuando incumplen, pues se causa un daño, se causa un perjuicio. Y ambas partes tienen la obligación de mitigar estos efectos. La eximente, ajá, en cuanto al derecho civil venezolano, se dice que la eximente va a funcionar cuando es proveniente de la misma ley, o sea, que la misma norma lo acoja. Y también el valor esencial a proteger, en este caso, pues, el objeto como tal y los usos, ¿sí? También vamos a hablar de algún otro tema importante que tiene que ver con la parte de la clasificación de los contratos. Tenemos entre esa clasificación, que sería como la parte del primer tema, es los contratos unilaterales y los contratos bilaterales, que como su palabra lo indica, es unilateral de una persona y bilaterales pues de dos personas. También tenemos según su carácter, tenemos los preparatorios, o sea, son aquellos que se dan antes, los principales y los contratos accesorios. Según que el contrato produzca efectos obligatorios exclusivamente para las partes contratantes o también los produzcan para terceros que no lo hayan convenido. Tenemos los contratos individuales y tenemos los contratos colectivos. Y también tenemos los contratos onerosos y los contratos gratuitos y se dan según la duración de la enajenación de las prestaciones. Tenemos los contratos de cumplimiento instantáneo, o sea, que se cumplen de una vez, y los de cumplimiento sucesivo, que se van a dar en partes según la naturaleza personal de la prestación de uno o de alguna de las partes. Tenemos los contratos ordinarios y los contratos intuito persona. Y según otra clasificación que tenemos es según que la determinación de las prestaciones de una o de alguna de las partes dependa o no de un hecho causal. Tenemos los contratos conmutativos y tenemos los contratos aleatorios. Y según las normas legales que lo regulan, tenemos los contratos nominados y tenemos los contratos innominados. También por la razón de la expresión de la causa del contrato, tenemos los contratos causados y los contratos abstractos. Y según el perfeccionamiento, su modo de perfeccionamiento, tenemos los contratos consensuales, tenemos los contratos reales y tenemos los contratos solemnes. En este caso, como las capitulaciones matrimoniales, que para darle solemnidad, pues se hacen ante un registro. Y según las normas legales que lo regulan, tenemos los contratos nominados y tenemos los contratos innominados. También los tenemos según la situación de la igualdad de las partes, tenemos los contratos paritarios y tenemos los contratos de adhesión. Diferencia entre el contrato y la convención. El contrato es el consentimiento entre dos o más personas involucradas que deben enmarcarse legalmente para concretarse. Y el convenio es un acuerdo entre las partes respecto a un tema en un contexto que no requiere legalidad. El medio puede ser escrito o puede ser oral. Entonces entendemos que no necesariamente debe estar escrito, aunque hoy en día sabemos que ha perdido mucho valor la palabra, ¿sí? Ya no confiamos, decimos, oye, no, hagámoslo por escrito, ¿sí? Y entre los elementos que tenemos, el contrato es un convenio, es un soporte legal, es un convenio oferta-aceptación, ¿sí? La persona oferta y la otra parte acepta. Se dice que deben ser consensuales, ¿sí? Las ambas partes deben estar de acuerdo. La legalidad. El contrato es vinculante y se encuentra sujeto a la legislación. Entre el contexto, el contrato generalmente se realiza en los negocios y en el ambiente laboral, y en el convenio se da en un contexto social o familiar y en el ámbito educacional. Validez. El contrato debe ser de aceptación mutua, o sea, ambas partes deben estar de acuerdo y dentro del marco legal para tener validez, o sea, deben estar establecidos. No puedes contratar por algo ilícito porque está fuera de la norma.
El contrato debe ser de aceptación mutua dentro del marco legal y solo necesita, en este caso, el convenio de la aceptación mutua para que sea válido. Ahí tenemos alguna diferencia entre contrato y convención. Como ustedes pueden ver, en cuanto a la legalidad, el convenio no crea ningún tipo de compromiso. El contrato sí es vinculante y está sujeto a la legislación. Quiero tocarles un tema y lo quiero insertar aquí precisamente dentro de lo que estamos hablando, y tiene que ver con la parte de lo que es la venta de inmuebles en Venezuela, que es un tema que quiero tocar, y les voy a dar algunas cosas así como que para que en la próxima clase ustedes ya vengan, hayan leído un poco sobre este tema, ¿sí? ¿Qué son los contratos de compra-venta? ¿Cuáles son los tipos de contratos que tenemos? Que también los vamos a ver insertos en un trabajo. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros necesitamos en cuanto a la venta de inmuebles? Que necesitamos tener un documento redactado, que necesitamos tener una serie de elementos para que ese contrato se pueda suscitar. En este caso, el contrato de compraventa o el contrato, y por eso quiero hablar de eso, porque vamos a hablar de los casos, de los elementos de la incapacidad. Para realizar una venta en Venezuela se deben tener una serie de elementos que se deben llevar al registro. Entre esos, el documento de compra-venta, pues que lo elabora un abogado, la solvencia municipal del inmueble, la cédula catastral, el cheque o el instrumento por el cual se realiza el pago, que demuestre como el comprobante de la transferencia o el cheque, la planilla forma 33, que hoy también la pueden encontrar online a través de la página del CENIA. Elementos importantes que nosotros como abogados debemos establecer es revisar si el propietario es casado. Por eso le hablo de la parte de la incapacidad. Incapacidad de goce, incapaces para suceder, incapaces para recibir, incapacidad del tutor, incapacidad de obrar, incapacidad de negociar, incapacidad delictual, incapacidad de protección, incapacidad social. Entonces ustedes deben estar muy pendientes de precisamente de quién contrata. Hay que revisar si el propietario es casado y si realmente acostumbran, generalmente los hombres y también las mujeres, a tener cédula de solteros, pero resulta que si la persona adquirió el bien estando casado, la otra parte debe dar su consentimiento. ¿Sí? Si el propietario es casado. También se debe verificar si en el registro ese inmueble tiene alguna nota marginal de prohibición de enajenar o de gravar. También en los casos donde se compran inmuebles estando casados, pues como les estoy diciendo, con fecha cierta dentro del matrimonio, pero conservan esa cédula de solteros, y si venden sin autorización de la esposa, se debe convocar a la firma, porque de lo contrario, esa venta podría ser nula. Y de esta forma protegemos al comprador, ¿sí? Si el inmueble es producto de una asociación, la solvencia sucesoral, y si no están los coherederos, por lo menos que debe existir un poder. Si se va a vender con un poder, usted debe saber que el poder debe ser un poder de disposición. Sí, algunos podríamos decir, no, el poder de decir para venta, no. El poder debe decir un poder de disposición, de enajenar o gravar, ¿sí? En este caso, este poder debe ser registrado para poder tener opción a la venta de un inmueble. En el caso de los cónyuges, si van a vender los dos y no están, deben dar el poder conjuntamente. Y también, en el caso de que haya existido una partición de la comunidad conyugal, debe estar acompañado, en este caso, del documento de partición. De lo contrario, se puede pedir la nulidad de la venta o denunciar, en este caso, una estafa si la persona que le está vendiendo no tiene la cualidad de propietario. Y quiero tocar un tema porque pues existen también lo que ya casi no se usa, lo que eran las ventas a crédito, donde la persona compraba a través de un banco a crédito. La persona tiene que estar pendiente de que eso tenga, en este caso, la solvencia o la liberación de hipoteca en el caso que corresponda a un banco, de que el inmueble que se vaya a comprar deba tener esta liberación de la hipoteca. También cuando se vendía con política habitacional, se debe acompañar la solvencia y la liberación de la hipoteca. También tenemos los derechos registrales. Tenemos que, en materia de condominios, la solvencia de condominios, los derechos, cancelar los derechos del municipio, y quien vende es quien tiene la legitimidad. Los títulos ejecutivos o la acción de la vía ejecutiva, en este caso de la demanda. Los derechos registrales los paga la persona que compra, en este caso la PV, o sea, la planilla de Sarén, en este caso los cancela quien adquiera el inmueble.
Son válidos, en este caso, los contratos en moneda extranjera. Le tengo algunos tips, según el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela y la sentencia número 106 de la Sala de Casación Civil. Sí son válidas las ventas en moneda extranjera y pueden ser cumplidas de dicha manera. También tenemos que se requiere que además de la moneda de cuenta sea la moneda de pago y queda salvo el derecho a liberarse de la obligación pagando en bolívares a la tasa que establezca el Banco Central de Venezuela el día del pago del cumplimiento de la obligación. El requisito es que la moneda escogida aparezca como moneda de pago y no solo como moneda de cuenta, por lo que ese acuerdo entre las partes debe aparecer expresado en una cláusula dentro del contrato. Ha sido criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que el valor del dólar y la indexación o ambos comportan mecanismos de ajuste del valor de la obligación para la oportunidad del pago y si se ajusta la cantidad del nuevo valor del dólar para el momento de la condena de pago, se restablezca este equilibrio económico para esa oportunidad y por ende no podría proceder la indexación. Allí les dejo una sentencia, la 547 del año 2012 y la 491 del año 2016 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a lo que es la indexación. También les voy a dejar un tema para terminar y sé que es un tema importante y me hubiese gustado que ustedes estuviesen conectados. Recuerden que están perdiendo los puntajes de participación en clase. Este puntaje ya no lo van a poder tener porque la idea era que ustedes se conectaran. En caso de compra-venta de vehículos, porque voy a cerrar con esto, que es como lo que está de moda, las leyes de tránsito establecen que es a través de documento autenticado ante una notaría, no el famoso mal llamado directo o el rapidito. En esa notaría es donde se establece la forma de pago, el precio pagado y la persona que vende. Pues además usted muestra el consentimiento y le da las garantías de la revisión del vehículo y le da la garantía de que este vehículo no está involucrado en un delito y le da la garantía de que el vendedor es el verdadero propietario del vehículo. El Ministerio Público está lleno de demandas por personas que le robaron o le hurtaron su vehículo y posteriormente van y lo solicitan, el vehículo aparece y resulta que aparece en manos de otro propietario que sacó lo que llaman un título, un rapidito o lo que sea y aparece el dueño y el dueño va y reclama su vehículo y aparecen los nombres de terceras personas sin que ellos nunca lo hubiesen vendido. Entonces no accedas a este rapidito, a este tipo de trámites porque puedes terminar perdiendo la inversión. Ya sabes que en cuanto a la compraventa de vehículos se debe hacer a través de una notaría y debes tener la solemnidad de un notario, ¿sí? Porque allí vas a tener la firma, vas a tener el consentimiento de la persona que está vendiendo. Esta es tu garantía de que estás comprando ese vehículo. En los casos de las casas, como ya les dije, ustedes como abogados deben verificar que no esté sometida a una hipoteca, que tenga la solvencia de pago, que la vivienda esté liberada, que realmente la persona que venda es quien se acredita la propiedad, que la persona por alguna razón no está casado, si está casado, el esposo tiene que dar el consentimiento.